Hola a todos, Dios les bendiga. En esta oportunidad queremos compartir una palabra maravillosa para tu vida que yo sé que va a ser de edificación. El tema se llama una fe inquebrantable. Estoy al lado de mi esposa, Esther González, una bendición, una mujer de fe, una mujer de Dios. Continuando con el mensaje, una fe inquebrantable. Cuando una persona tiene ese tipo de fe, es una persona que no se detiene, una persona que cree en Dios y en lo que Dios ha destinado y ha dicho para su vida. La palabra de Dios enseña en el libro de Hebreos capítulo 11 que la fe es la certeza de lo que no se ve, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Eso quiere decir que nosotros esperamos con certeza, con paciencia, lo que Dios nos va a dar y lo que va a venir de parte de Dios, eso no lo detiene nadie. Pero nosotros tenemos que tener una fe, porque sabemos que si tú tienes un problema, una situación y no ves la solución, entonces tienes que llenar tu fe y entender de que siempre hay una solución a tus problemas. Cuando tienes algún tipo de temor o algún tipo de miedo, tienes que entender que tienes que aplicar fe y decir, yo no tengo miedo. Pero tú tienes que enfocar en tu fe, hacer que tu fe sea inquebrantable. ¿Qué piensas tú, Esther, sobre lo que es una fe inquebrantable? Ok, en primer lugar, dentro de este tema llamado fe inquebrantable, queremos enseñarte cómo tomar esa fe y con valentía derrotar todo aquello que impide que tú alcances el propósito que Dios ha determinado para tu vida. Digamos que a lo largo de nuestra vida, aún desde nuestro nacimiento, nos hemos topado con diferentes situaciones que podemos decir que se convierten en obstáculos que nos impiden alcanzar nuestros sueños, nuestras metas. ¿Cómo así? Por ejemplo, en el colegio, si sufrimos de algún tipo de bullying, de algún tipo de rechazo, o si tuvimos algún profesor que nos hizo la vida imposible, o de pronto un matrimonio donde existe alguna infidelidad, o por así decirlo, algún tipo de situación que te marcó tanto y que tú lo ves como que ya se te terminó todo, ya no puedes continuar, hasta ahí llegaste tú. Y resulta que Dios te entregó esa fe de la que hoy te vamos a hablar para que tú la tomes, mires ese obstáculo que a la verdad se convierte en un gigante para nosotros a veces y lo derribes y entiendas de que hay algo más allá, hay algo detrás de ese obstáculo, que si tú tienes la convicción y la seguridad de que lo puedes hacer, yo sé que tú vas a descubrir lo que hay detrás de ese obstáculo. Todo depende de la valentía que tú tengas para poder alcanzar eso que Dios está esperando entregarte, para entregarte. Ok, entonces en el libro de Corintios, segunda de Corintios capítulo 4, del versículo 7 al 9, nos vamos a encontrar con la vida del apóstol Pablo, con algo que relata su vida. Sabemos que el apóstol Pablo fue un hombre de Dios que llevó la palabra de Dios a muchos lugares, el cual padeció persecución por causa de la palabra, y aún así él le escribió a los corintios estas palabras. En el capítulo 4 de 2 de Corintios, versículo 7 dice, pero tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Mire las palabras que está diciendo el apóstol Pablo en este momento, en ese versículo. Dice que él estaba pasando por persecución, por derribo, por situaciones difíciles, y él aún mantenía su fe intacta, como viendo al invisible, como viendo al Dios omnipotente, porque él no se estaba deteniendo. El apóstol Pablo incluso enseña que cuando nosotros vivimos en esta tierra es vivir en Cristo, y cuando morimos es ganancia para el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque él entiende que lo que él está haciendo en esta tierra es la fe que Dios ha depositado, o que él tiene conforme a lo que Dios ha dicho de su vida. En el versículo 17 del mismo capítulo 4, dice así, porque esta leve y momentánea tribulación produce en nosotros un cada vez más excelente, eterno peso de gloria, no mirando a nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven,
pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Para que ustedes vean la fe que tenía el apóstol Pablo, él estaba entendiendo en su corazón que las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven, las que él entiende en el espíritu, son eternas. Por ejemplo, yo agarro este lápiz y yo con esto yo puedo escribir aquí algo que yo puedo ver. Yo puedo escribir una historia, puedo escribir un cuento, puedo escribir la historia de mi vida. Pero cuando nosotros creemos que Dios está escribiendo la historia de nuestra vida, allá en el reino de los cielos, eso es fe. Porque tú estás creyendo que Dios está haciendo algo sobrenatural, que Dios está escribiendo una historia diferente y que aunque tú no la estás viendo, estás creyendo que esa historia Dios la está escribiendo con su lápiz, con un lápiz y un cuaderno, y está escribiendo algo nuevo, algo maravilloso en tu vida. Así que yo te invito a que no veas las circunstancias, no veas los obstáculos que estás pasando, porque aunque tú estás pasando todo ese tipo de situaciones, Dios te está diciendo en este momento que agarres y escribas en el idioma de la fe, porque este es un tiempo donde nosotros tenemos que tener un idioma diferente, un tiempo donde la persona que dice creer en Dios tiene que tener un vocabulario de fe, un idioma de fe, un ADN de fe, mantenerse firme a pesar de todo lo que está aconteciendo. No vamos a quitar los problemas que están pasando, no vamos a decir que no hay problemas, no vamos a decir que no hay dificultades, pero sí vamos a decir que esto va a pasar, que esto va a quitarse de nuestra vida, que esto es momentáneo, que esto es temporal, porque lo que se ve es temporal, pero lo que es de Dios es eterno. Así que entendamos esta palabra, que cuando nosotros creemos en esa palabra y esa convicción que Dios nos ha dado, entendemos que no hay gigante que se nos pueda levantar en nuestra vida. Continuando, en el libro de Samuel, capítulo 17, versículo 45 y 50. 45 y 50. Ok. Dice la palabra de Dios. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo, y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él los entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Ok, acá podemos ver la historia de David. Yo sé que muchos la conocen, pero hoy queremos, digamos, darle nuestro punto de vista. Vemos cómo en ese tiempo existía una guerra entre los filisteos y el pueblo de Israel. Entonces, dice la palabra que entre los filisteos había un paladín que medía aproximadamente 2.9 metros. Y este paladín, que se llamaba Goliat, se colocaba en medio de los campamentos, de los dos campamentos, y digamos que amedrentaba al pueblo de Israel, atemorizándolos con palabras. Y así lo hizo 2 veces al día, dice la palabra, durante 40 días. Posterior a ello, surge un joven llamado David, que en ese entonces tenía 3 hermanos, dentro de lo que era
los guerreros de Saúl que estaban presentes en esa guerra, en esa batalla. Y el padre de David, David era pastor de ovejas. Su padre en ese entonces llama a David para que le vaya a llevar unos alimentos a sus hermanos y saber si ellos estaban bien. Cuando David va a hacer el mandado que le está enviando su padre, se va donde sus hermanos, le lleva la comida. En ese entonces sale Goliat y comienza otra vez a amedrentar con las palabras, diciendo que no existe uno que lo pueda derrotar. Cuando David escucha las palabras de Goliat, él, digamos que se enfurece y dice: ¿quién es este incircunciso que está provocando al pueblo del Dios viviente? O sea, él tenía ya la certeza, la identidad y la seguridad de que él pertenecía al pueblo de Dios. Y por lo tanto, digamos que se molestaba porque había alguien que los estaba atemorizando. Y a mí algo que me impacta de esta historia es que David, siendo un joven, él habló directamente con Saúl diciendo: mira, yo voy. O sea, a él no fue a pedir permiso: mira, ¿será que yo puedo? No, sino que él se determinó: mira, yo voy a hacerlo. Él vio que nadie se atrevía, que ya todos estaban atemorizados. Psicológicamente pienso yo que ya estaban como que derrotados, porque durante 40 días que te digan palabras negativas, que te digan que no sirve, que no lo vas a poder hacer, que tú no eres nadie, entonces ya llega un momento en tu vida en el que tú te lo crees y piensas que no lo vas a hacer. Entonces, digamos que David tomó la determinación. Saúl, que no tenía ni idea de quién era David, le pregunta que por qué él está tan seguro de que él va a derrotar a este gigante o a este paladín. Él le dice, bueno, que él ha tenido experiencia con osos y con fieras que se han metido con sus ovejas y que él los ha derribado. Y pienso yo que Saúl le dio el sí a David por la valentía que él le demostró, por la seguridad y la fe inquebrantable que este joven tenía. Y continuando con la historia, David va, se presenta delante de Goliat. Por supuesto, con sus palabras lo menosprecia, y creyendo que las palabras van a causar un efecto negativo en David. Y pues no, porque ya venía con una seguridad de que Dios iba con él. Y sea lo que sea que dijera, él ya sabía que esa guerra estaba ganada, que Dios lo iba a usar como instrumento para derrotarlo. Y más adelante vemos cómo David simplemente saca una piedra, utiliza su honda y se la clava en la frente a este gigante. Posteriormente toma la espada de este gigante y le corta la cabeza. Es una historia que muchos lo vemos como una película, pero cuando vamos a la vida real, no es que era un gigante, un monstruo, no. Era un hombre que medía 2.9 metros. O sea, sí era alto, pero no es que era indestructible. Y quizás el pueblo de Israel en ese entonces estaba paralizado, pero no era porque no lo podían hacer, sino por las palabras que este gigante tenía 40 días diciéndole, y porque este joven llegó, llamado David, y con tanta fe que él sí pudo, porque como le dijo él al gigante, tú vienes a mí con espada, con lanza, con armamento, con todo, pero yo vengo a ti con el Espíritu Santo de Dios. Y yo creo que esa es la fe que tenemos que tener todos ante las circunstancias. Así es. Vemos que David era un hombre pequeño, un muchacho, que yo no sé cuánto en realidad medía, pero imagínense que medía 1,5 metros, y de pronto se enfrenta con una semejante persona que mide 2 metros con 90 centímetros, prácticamente casi los 3 metros. Un gigante que se le presenta al frente de él, y él simplemente, él dice, yo no voy con espada ni con ejército, sino que voy con el Santo Espíritu de Dios. Así hoy en día nosotros nos enfrentamos a cada tipo de problema. ¿Y qué sucede? Nosotros venimos y queremos pelear cada uno de esos problemas con la fuerza de nosotros. Y en la mayoría de los casos somos derrotados. ¿Por qué somos derrotados? Porque peleamos con nuestra fuerza. Muchos pierden a sus esposas,
porque pelean con su fuerza. Muchos pierden sus empleos porque pelean con su fuerza. Porque cada una de esas batallas las enfrentan con su propia fuerza. Y la palabra nos enseña que no es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Y tenemos que entender que para hablar un idioma de fe es necesario tener en cuenta que es el Espíritu Santo de Dios el que posa en nuestra vida, que nos enseña este tipo de idioma. Porque para eso vino el Espíritu Santo a nosotros, para guiarnos a toda verdad. Entonces aquí vemos esta historia, entendemos que hay gigantes que se nos presentan. Imagínense un hombre, todo un ejército temblando de miedo, toda una ciudad temblando de miedo, todo un pueblo temblando de miedo por un solo hombre que se levantó y empezó a decir: si aquí hay alguien, venga y enfrénteme. Comenzó a amedrentarlos a todos. O sea, ¿alguien me puede explicar cómo una sola persona comenzó a amedrentarlos? Los llenó tanto de miedo. Por eso yo te digo hoy, uno de los enemigos importantes para la fe es el miedo. ¿Por qué por el miedo? Porque dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero ¿qué pasaba con este gigante Goliat? ¿Qué hacía Goliat con el pueblo de Israel? Comenzaba a hablarles. Imagínense 40 días hablándole. El que venga yo lo mataré y le daré la comida a las aves. El que venga yo lo voy a destruir. Venga pues, enfrénteme uno para que vea la ira de mi Dios. Y comenzaba Goliat a decirle todas esas cosas. Yo me imagino que todo el pueblo estaba temblando porque él estaba diciendo que uno viniera. Entonces, tuvo que venir un hombre, un muchacho lleno de fe, una fe inquebrantable, una fe, porque él en realidad no era un hombre de batalla. David no era un muchacho de batalla. David nunca había agarrado una espada, un escudo, una armadura, no. David simplemente había estado ahora pastoreando. Pero ¿qué le dio la convicción a David? Su fe en Dios. Porque él sabía que Dios era poderoso, que Dios lo podía sacar adelante, que Dios tenía un propósito con Israel y entendía que Israel era pueblo de Dios. Y en ese momento él se llenó de esa fe tan tremenda, inquebrantable, que se le presentó ese gigante al frente y le dijo: vienes tú a mí con palos como si yo fuera una bestia. Porque David no estaba mirando un gigante, David estaba mirando una simple bestia como las que él había matado en aquel lugar donde él pastoreaba. Y ahí es donde está el detalle. Ahí debemos entender eso, que cuando nosotros vemos los gigantes, no podemos verlos como gigantes, como que miden 40 metros, 50 metros y no los vamos a poder destruir. Tenemos que ver esos gigantes como diminutos, como unas bestias, como unos ratones, como unos roedores que no tienen fuerza ni poder. Por eso yo te digo hoy, cuando tu fe se alinea a la fe del Espíritu, tú vas a entender que no hay gigante que te haga frente, que no hay batalla que tú no puedas vencer. Cuando tú entiendes de que Dios está de tu lado, no hay batalla que tú no puedas vencer. Hoy día tenemos esta batalla que muchos se han quedado desempleados, esta batalla que muchos se han quedado sin alimento, no le pueden proveer a su familia. Pero yo te digo algo, todo esto va a pasar. El apóstol Pablo muy claramente enseña que las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿A dónde vas a poner tu mirada? ¿Tu mirada la vas a poner en las cosas que estás viendo ahora o la vas a poner en las cosas que de verdad son eternas? ¿Entiende algo? Sabemos que estamos viviendo últimos tiempos y la palabra enseña que en estos últimos tiempos van a suceder todo tipo de cosas. Y lamentablemente vamos a vivir todo eso. Pero la Biblia es muy clara y dice que esto no es el fin, estos son principios de dolores. Y yo estoy seguro que esto que está sucediendo en la humanidad va a pasar. Porque yo estoy viendo con ojos de fe que va a pasar. Pero nosotros vamos a ser probados en este tiempo. ¿De qué estamos hechos? ¿Qué ADN es el que tienes tú? ¿Cuál es tu fe? ¿Tu fe es inquebrantable? ¿O tu fe es como aquel que edificó su casa en la arena? Se derrumba con el viento, con la tormenta, con la situación, con las preocupaciones. No, tienes que mantenerte firme. Este es un tiempo donde tú tienes que mantener firme tu fe,
donde tú tienes que creer más en Dios que nunca, donde tú ya no puedes temer, porque ya tú estás viendo la realidad de la palabra, donde ya tú no puedes decir, tengo miedo, no, o de repente que el coronavirus o que de repente el virus te haga sentir un temor que no puedes hacer nada. Y yo te digo algo, no significa que esa enfermedad no haga nada, sí, hace estrago, pero hay muchas personas que a raíz de eso se llenan de un temor que los daña, y eso no es lo que Dios quiere. Dios no quiere que nosotros nos llenemos de ese tipo de temor y que no avancemos y que no crezcamos. Dios más bien nos está diciendo, en este tiempo yo voy a probar tu fe, yo te voy a enseñar, voy a ver si tú crees en mí. En este tiempo donde Dios va a conocer, donde tú vas a conocer verdaderamente al Dios de milagros. Cuando de repente llegue una persona y te dé algo de comer, cuando de repente venga alguien de la nada y te diga, aquí está este dinero. Tú vas a conocer un Dios poderoso si tú le crees a Él. Pero tienes que creerle con fe y con convicción. Si tu fe está intacta y es inquebrantable, vas a pasar por esta situación y nada te va a cambiar. Vas a mantenerte firme. No vas a mirar ni izquierda ni a derecha. Tu fe se va a mantener intacta, inquebrantable. Y así como David, que él declaró una palabra de fe, porque en realidad él no solamente tenía la convicción de matarlo, no, él simplemente hasta declaró una palabra y dijo, este hombre lo mato hoy le corto la cabeza. Tenía una fe poderosa, una fe inquebrantable. Jesús enseña y dice que si tuvieras fe como un grano de mostaza, le diría a esta montaña, muévete, y se movería. Nosotros no vamos a agarrar y vamos a decir, desaparece coronavirus, no. Pero sí vamos a decir en nuestro corazón que todo esto va a pasar y nosotros vamos a estar más firmes que nunca. Con fe, creyendo en un Dios todopoderoso. Entonces, estoy seguro que hoy tu vida ha recibido esta palabra que yo sé que va a transformar tu vida, va a transformar tu forma de pensar. Yo te digo hoy que te llenes de fe. Yo sé que tú vas a llenarte de fe con esta palabra, porque vas a entender de que no estás solo. Tú no estás batallando esta lucha solo. Yo no sé qué estás pasando en este momento. Yo no sé qué situación está sucediendo ahorita en tu vida. Yo no sé si tienes comida en tu despensa. Yo no sé si de pronto no tienes dinero. O de pronto estás pasando una situación que tienes que salir a la calle por necesidad. Yo no sé lo que te está pasando, pero yo lo único que sé es que Dios tiene un milagro para tu vida. Dios tiene algo sobrenatural para tu vida. No te rindas. Todo no está perdido. Todo esto va a pasar. Solo mantente firme como viendo al invisible, entendiendo que todo lo que estás viendo hasta ahora es temporal. Comienza a ver lo que Dios te va a dar, comienza a ver la vida eterna, comienza a ver las bendiciones eternas y comienza a ver tu vida transformada. Comienza no veas los problemas, mira esos problemas como pequeñeces, mira esos problemas como situaciones que vas a destruir, que vas a acabar y que ya no van a suceder más en tu vida. Comienza a ver tu vida de esa forma y vas a superar cada uno de esos problemas económicos, problemas familiares, lo vas a superar. Tienes que tener un idioma de fe. Yo hoy te reto a que tú tengas un idioma de fe y que confíes en la voluntad de Dios. Voy a hacer una oración por ti. Vamos a hacer una oración por todas estas personas. Me gustaría que tú me acompañaras a la oración. Señor Jesús, en este momento yo te pido por todas las personas que miren esta enseñanza, esta palabra. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú les des a ellos una fe inquebrantable. Yo te lo pido, Dios amado, que su fe se mantenga firme, estable y que no decaiga. En el nombre poderoso de Jesús,
que se mantengan intactos y que entiendan que todo esto va a pasar y que sus vidas van a estar guardadas porque ellos han entendido que tienen el ADN de Dios y tienen un idioma de fe en su vida. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Seguiremos compartiendo la palabra de Dios por este medio. Espero le haya gustado y sea de edificación para sus vidas. Hasta luego.